Mis queridos amigos y hermanos, en esta oportunidad en que estamos viviendo una crisis a nuestro alrededor y que todo el mundo tal vez está concentrado más en la pandemia que en las cosas de Dios, quiero recordarles que en esta oportunidad, este día especial de domingo 12 de abril, celebramos los cristianos un acontecimiento tan grande que cambió la historia de la humanidad y que es tan imprescindible en la historia de nuestra salvación, como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a olvidarnos por un momento de la pandemia que nos rodea y vamos a hablar acerca de un sacrificio a nuestro favor. Es como he titulado este mensaje, y como tema, el sacrificio de Jesús llenó la exigencia divina para el perdón del pecado del hombre. Este mensaje va a estar basado en el capítulo 53 de Isaías, por lo cual les invito a tomar una copia de las Sagradas Escrituras, tome usted una Biblia y medite conmigo sobre este capítulo de Isaías. Antes de comenzar, quiero pedirles que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás con nosotros, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias por darnos la vida, la salud y la salvación tan grande que has dado a nuestra alma. Gracias por permitirnos llegar a esta fecha tan especial y en la cual queremos aprovecharla, disfrutarla al reflexionar en tu palabra, al gozarnos en las cosas maravillosas que tú dejaste para nosotros. Bendice este mensaje, úsame a mí como un instrumento tuyo nada más, y bendice cada uno de los que están conmigo en este momento. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Hace más de 2000 años se cometió el crimen más siniestro de la historia de la humanidad. Fue tan macabro aquel hecho que el sol ocultó su rostro para no ver. Fue tan cruel que las rocas se partieron. La tierra se estremeció al ver la agonía de aquel santo que moría en aquella cruenta cruz. Se trataba del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Cordero Santo que fue inmolado por nosotros y que se entregó voluntariamente en sacrificio para morir en nuestro lugar. Fue terrible ese crimen cometido. La palabra de Dios dice en Hechos que en su humillación no se le hizo justicia. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y a pesar de que vieron su inocencia, no le hicieron justicia. Fue juzgado nuestro Señor por la ley judía en manos del sumo sacerdote, de los ancianos de Israel y del Sanedrín. Esto comprendía la ley judía. Fue juzgado por Pilato y por Herodes, que comprendían la ley romana. Dos leyes en la cual se basa la jurisprudencia moderna. Pero en las dos no se le hizo justicia a nuestro Señor. Nunca un juez
va a perseguir al acusado. Con nuestro Señor fue distinto. Los mismos jueces fueron a capturarlo. Nunca se hace una captura de noche en forma ilegal. Con nuestro Señor Jesucristo lo hicieron. Los mismos jueces fueron los acusadores. Pilato y Herodes lo declararon inocente. El mismo Pilato dijo: ningún mal he hallado en este hombre. Y sin embargo, lo entregó para ser sacrificado. Creo que hay más condenación en el momento en que él dijo: inocente soy de la sangre de este justo, lavándose las manos. Pero aunque se lavó las manos y dio esa expresión, aún así lo entregó para ser asesinado. Jesucristo llenó todas las expectativas, llenó todas las exigencias divinas para el perdón del pecado de la humanidad. Y quiero comenzar con la inmensa necesidad de un sacrificio. ¿Por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera tanto? La palabra de Dios dice en Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Todas las almas son mías. Alma que pecare, esa morirá. Y he aquí la sentencia divina. He aquí la condenación divina. Alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia decía: alma que pecare, esa morirá. Y luego aquí vemos que por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo poder salvarse por sí mismo? ¿Cómo podría el hombre tener una esperanza de salvación si estábamos desposeídos de toda esperanza, de todo medio? Pero Dios es un Dios sabio. Antes de hacer al hombre, antes de formar al hombre, antes de crear al hombre, Él ya había hecho el plan de salvación. ¡Qué bueno es Dios! Y ese plan estaba basado en la vida de su Hijo Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 al 20, la Escritura nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya Cristo estaba designado desde antes de la fundación del mundo para que Él muriera por nosotros, diera su vida por nosotros. Porque la humanidad jamás
podría alcanzar a Dios sin un medio como el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. ¡Qué bueno es Dios! Entonces, era necesario el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados, porque nunca hubiéramos podido alcanzar, llegar hasta Dios si no fuera por Jesucristo. Él es el único medio. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio. San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente por medio de Jesucristo. Y fue un gran amor de Dios mostrado a la humanidad. Un amor inmensurable, dice la palabra. Inmensurable significa que no se puede medir. Es tan grande que no podemos ir fuera de él. Es tan alto que no podemos ir arriba de él. Tan profundo que no podemos ir abajo de él. El amor de Dios es maravilloso. A pesar de nuestra condición de pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a su tiempo envió a Jesucristo para que viniera a rescatarnos. Juan 1:24, San Juan el Bautista también habló, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Porque solamente la sangre de ese Cordero podía limpiarnos del pecado y de la maldad. Jeremías habla diciendo que aunque te laves con jabón y amontones lejía en tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece para siempre. No hay forma de quitar el pecado, a menos que sea con la sangre de Cristo. También Hebreos capítulo 9 y versículos 11 al 12 nos dice la Escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Era necesaria la sangre de Cristo. No había otra manera. Es que Jesucristo es el único medio. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Y Él lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único medio de salvación. Continuamos en que Jesucristo llenó todas las exigencias divinas para el perdón del pecado del hombre. Ya dijimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, que era un cordero ya designado desde antes de la fundación del mundo, para que viniera por nosotros, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, dice la palabra, con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, por amor a vosotros. Cristo llenó esas expectativas. Cristo dejó su trono de gloria. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Llenó las expectativas. Y vino y anunció las buenas nuevas de salvación a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. El martirio de Jesús comenzó desde el pesebre. Ahí le envió este mundo egoísta, porque no había un lugar digno para Jesucristo. Todo su ministerio fue de desprecio. Cristo sufrió. Sufrió en su peregrinación aquí en este mundo. Pero ese sufrimiento lo hizo con gozo. No tuvo apoyo nuestro Señor. En los últimos días, cuando llegó a Jerusalén, predicaba en el día y en la noche se iba al monte a descansar. No se le dio un hospedaje. Él no ocupó un lugar de 5 estrellas, tampoco exigió. Tampoco usó un gafete que lo distinguiera como persona importante entre sus hermanos. Fue el más humilde. Entró en un pollino. Qué entrada de un rey. Jesucristo se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte. Hoy hay muchos misioneros, muchos pastores, muchos grandes predicadores, pero exigen un trato especial, especialmente estos predicadores famosos, que antes de movilizarse tienen que asegurarse cuánto se les va a pagar, tienen que asegurarse dónde se les va a hospedar. Sin embargo, mi Señor Jesucristo, el carpintero de Nazaret, no tuvo ninguna exigencia. Hizo su entrada triunfal en un pollino. Llegó y predicó y enseñó y llegó a limpiar el templo. Llegó a mostrar el amor verdadero. Llegó a sanar enfermos. Llegó a sacar demonios. Él vino a trabajar. Él vino a servir. Él vino a buscarnos. Mostró su humildad lavando los pies a sus discípulos. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de los hechos grandiosos de nuestro Señor Jesucristo? En una oportunidad en que lo querían apedrear, Él dijo: tantas cosas buenas he hecho entre vosotros, ¿por cuál de todas me apedreáis? Y fue tanto el odio de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los gobernantes, a los cuales el Señor había venido a buscar, que planearon su muerte, planearon su captura. Y le pagaron a Judas para que se los entregara. Jesucristo fue arrestado
la noche después de haber cenado la Pascua. Y él se encaminó con sus discípulos al monte de los olivos, el lugar propicio donde él iba a descansar siempre y donde él iba a orar. Ahí fue arrestado. Ahí sudó grandes gotas de sangre, porque antes de su captura había orado al Padre, había entregado su voluntad. Y esto me recuerda algo maravilloso. En un huerto, el primer hombre de la historia fue vencido. Y en un huerto, el segundo hombre sin pecado venció al pecado y venció a Satanás, porque entregó su voluntad en las manos del Padre, diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. A partir de ahí nuestro Señor fue arrestado. Ya ustedes conocen la historia. Fue golpeado, fue abofeteado, fue escarnecido y fue juzgado. Y en ese juicio no se le hizo justicia hasta que fue llevado a la cruz. Fue condenado por el pueblo judío y fue condenado por las autoridades romanas. Qué difícil situación. Los gritos de las multitudes eran: crucifícale. Es un reo de muerte. Es un impostor. Es un blasfemo. Crucifícale. Perturba al pueblo. Y los gritos del que estaba en la cruz eran diferentes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los actos de las multitudes eran de odio, eran de rencor, eran de ira. Los actos del que estaba en la cruz, sin embargo, eran de amor. Le dijo a Juan: he allí tu madre. Y a ella le dijo: he ahí tu hijo. Le dijo a uno de los malhechores: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los gritos de las multitudes eran de burla. Sin embargo, los actos de nuestro Señor eran de amor y de redención. Y algo maravilloso, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, es que a Jesús no le quitaron la vida. Él la entregó. Él dijo en una oportunidad: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo voluntariamente. Tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. A él no le quitaron la vida. Él la puso voluntariamente cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego la Escritura dice que al final Jesucristo dio el último suspiro, el último grito desde la cruz, diciendo: consumado es. Y la obra de nuestra redención fue cumplida. El sacrificio se había cumplido. Ese fue un grito más que un grito de entregar el espíritu. Fue un grito de victoria, porque cumplió toda la obra que el Padre le había encomendado. Pero las cosas no terminan ahí. Era necesario que ese Cristo que había muerto por el pecado resucitara triunfante de la muerte.
rompiendo las cadenas de la muerte y del pecado, rompiendo las cadenas de la esclavitud. Cristo se levantó poderosamente de esa tumba. Y fue poderoso ese evento, que aquella roca que había sellado la tumba de Cristo fue removida con poder. Así como la tierra se estremeció cuando Cristo entregó su espíritu, también se estremeció cuando Cristo resucitó de los muertos. Y eso podemos verlo en San Mateo capítulo 28. Cristo resucitó con poder. Y resucitó para darnos vida. Y para darnos vida en abundancia. Por su resurrección, Dios nos ha dado vida y esperanza. Y quiero leerles a ustedes Efesios capítulo 2 y versículos 5 y 6. La escritura dice de esta manera: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cristo resucitó de los muertos. Y así como por un hombre entró la muerte en la humanidad, también por un hombre entró la vida por la resurrección de nuestro Jesucristo. Ahora en Cristo Jesús todos vivimos. Y con el mismo espíritu con que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros si es que morimos. O si Cristo viene antes de nuestra muerte, entonces solamente seremos transformados. Concluyo diciendo: gracias a Dios por su don inefable. Jesucristo es ese don. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no glorificar su nombre si en Él tenemos vida eterna? Gracias, Señor Jesucristo, por el regalo de nuestra salvación. Mi consejo para cada uno de los cristianos es lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para nuestros amigos, para los no cristianos, solamente quiero recordarles lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesucristo nos ama. Dios nos ama. Puso a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué linda esta lectura. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y celebremos juntos este día de resurrección en su casa. Dele gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo y por la victoria que celebramos este día. Y digamos todos juntos: el Señor resucitó. Aleluya. Que el Señor les bendiga a cada uno.